bienvenidos a un nuevo video. Hoy exploraremos la compatibilidad entre Sagitario y Capricornio. En este video abordaremos cómo se relacionan estos dos signos en diversas áreas de la vida. Veremos cómo se entienden emocionalmente en una relación amorosa, cómo manejan los roles familiares y cómo se comportan en una amistad. También discutiremos su dinámica en el entorno laboral, cómo colaboran en proyectos y cómo resuelven conflictos. Además, analizaremos su compatibilidad en viajes y aventuras, su enfoque hacia las finanzas en diferentes tipos de relaciones y concluiremos con recomendaciones para mejorar la relación entre Sagitario y Capricornio. Sagitario, un signo de fuego, se caracteriza por su entusiasmo, espíritu aventurero y amor por la libertad. Regido por Júpiter, Sagitario siempre busca expandir sus horizontes y vivir nuevas experiencias. Por otro lado, Capricornio es un signo de tierra, conocido por su enfoque práctico, ambicioso y su capacidad para alcanzar sus metas. Regido por Saturno, Capricornio valora la estructura, la disciplina y la estabilidad. En términos generales, Sagitario y Capricornio pueden tener una compatibilidad intrigante, ya que uno busca la expansión y la aventura, mientras que el otro se enfoca en la estabilidad y el éxito a largo plazo. A lo largo de esta serie, exploraremos cómo se manifiestan estas diferencias y similitudes en varias áreas de su relación. La conexión emocional entre Sagitario y Capricornio puede ser intrigante, ya que ambos signos abordan las emociones desde perspectivas muy diferentes. Sagitario, con su naturaleza optimista y aventurera, busca emoción, libertad y expansión en una relación, mientras que Capricornio, siendo más práctico y reservado, se enfoca en la estabilidad, la seguridad y el compromiso a largo plazo. Por ejemplo, Sagitario podría querer planificar escapadas espontáneas o aventuras emocionantes, esperando que estas experiencias fortalezcan el vínculo emocional. En cambio, Capricornio probablemente prefiera construir la relación de manera más gradual y estable, optando por momentos de tranquilidad y conexión en entornos cómodos y predecibles. Esta diferencia puede complementar la relación si ambos aprenden a valorar lo que el otro trae. Sagitario puede admirar la consistencia y la seguridad de Capricornio, mientras que Capricornio puede aprender a apreciar la frescura y el entusiasmo que Sagitario aporta a la relación. Sin embargo, pueden surgir conflictos cuando Sagitario siente que Capricornio es demasiado conservador o restrictivo emocionalmente. Por ejemplo, Sagitario podría frustrarse si Capricornio prefiere centrarse en responsabilidades prácticas y compromisos a largo plazo en lugar de disfrutar del presente con mayor libertad. A su vez, Capricornio podría sentir que Sagitario es demasiado imprudente o desorganizado en su enfoque emocional, lo que puede llevar a una falta de seguridad o a una sensación de desconexión en la relación. En cuanto a la comunicación y el afecto, Sagitario es abierto y entusiasta, mostrando su cariño de manera libre y expresiva. Imagina a Sagitario compartiendo anécdotas divertidas o planificando una sorpresa espontánea para demostrar su amor. Capricornio, por su parte, expresa su afecto a través de actos de responsabilidad y lealtad, mostrando su amor al estar siempre presente y comprometido, incluso en los momentos más difíciles. Si bien Sagitario podría percibir a Capricornio como demasiado serio o distante, Capricornio podría sentir que Sagitario es inconsistente o demasiado despreocupado, lo que podría generar tensiones en la forma en que ambos signos se expresan emocionalmente. En el aspecto sexual, Sagitario aporta un enfoque dinámico y juguetón, buscando explorar y mantener la excitación. Capricornio, aunque más reservado al principio, es intenso y comprometido, ofreciendo profundidad y lealtad en su intimidad. Sin embargo, puede surgir un conflicto si Sagitario busca una conexión más ligera y divertida, mientras que Capricornio
espera una mayor estabilidad y compromiso emocional. Ahora que hemos explorado la relación amorosa entre Sagitario y Capricornio, pasemos a ver cómo se comportan en el entorno familiar. En el contexto familiar, Sagitario y Capricornio aportan cualidades distintas que pueden complementarse y enriquecer la dinámica familiar. Sagitario, con su naturaleza optimista y aventurera, tiende a traer un enfoque relajado y expansivo a la vida familiar. En situaciones familiares, Sagitario podría ser el que propone actividades divertidas y espontáneas, como excursiones de fin de semana o viajes en familia, buscando crear recuerdos emocionantes y compartidos. Por ejemplo, Sagitario podría planificar una aventura sorpresa o una actividad al aire libre que fomente la unión familiar y el disfrute mutuo. Su entusiasmo y amor por la libertad ayudan a mantener la vida familiar activa y llena de energía. Por otro lado, Capricornio, siendo más organizado y orientado a la estabilidad, se enfoca en mantener la estructura y la seguridad en el hogar. En el ámbito familiar, Capricornio se encargaría de asegurarse de que todos los aspectos prácticos estén cubiertos, como la planificación financiera y la responsabilidad en el cuidado de los miembros de la familia. Capricornio podría desempeñar el papel de quien mantiene el orden y la disciplina, gestionando los recursos y estableciendo límites claros para que la familia se mantenga equilibrada. Su enfoque práctico también puede ser crucial en la resolución de problemas y en la toma de decisiones importantes, como elegir la mejor escuela para los hijos o planificar a largo plazo. Con los padres, hijos y demás familiares, Sagitario podría buscar mantener un ambiente de aventura y exploración, proponiendo actividades que amplíen los horizontes de la familia y fomenten la curiosidad. Por ejemplo, Sagitario podría organizar un viaje educativo o una salida cultural que inspire a los más jóvenes a explorar el mundo. Mientras tanto, Capricornio se enfocaría en asegurar que las responsabilidades familiares se mantengan bajo control, proporcionando la estabilidad y el soporte necesarios para el bienestar general. Capricornio podría gestionar las finanzas del hogar o asegurarse de que cada miembro cumpla con sus responsabilidades. Sin embargo, un punto de conflicto podría surgir si Sagitario siente que Capricornio es demasiado estricto o enfocado en la rutina, lo que podría limitar la espontaneidad y la diversión en el entorno familiar. Por ejemplo, Sagitario podría frustrarse si Capricornio prefiere seguir un plan organizado en lugar de dejar espacio para la improvisación. A su vez, Capricornio podría sentirse irritado por lo que percibe como la falta de seriedad o previsión de Sagitario, especialmente en temas relacionados con la estabilidad familiar o las finanzas. En cuanto al apoyo mutuo, Sagitario y Capricornio pueden encontrar un equilibrio al combinar la energía y el optimismo de Sagitario con la disciplina y la responsabilidad de Capricornio. Sagitario puede ayudar a Capricornio a relajarse y disfrutar más de la vida familiar, mientras que Capricornio puede enseñar a Sagitario la importancia de la planificación y la estabilidad. Juntos pueden crear un hogar donde haya tanto espacio para la aventura como para la seguridad, asegurando que todos los miembros de la familia se sientan apoyados y valorados. Después de revisar la compatibilidad familiar entre Sagitario y Capricornio, cambiemos de enfoque y examinemos su interacción en el entorno de amistad. Como amigos, Sagitario y Capricornio pueden disfrutar de una relación dinámica si logran equilibrar sus enfoques distintos. Sagitario busca aventura, libertad y nuevas experiencias, mientras que Capricornio prefiere estabilidad, estructura y relaciones basadas en la confianza. Por ejemplo, Sagitario podría invitar a Capricornio a participar en actividades al aire libre, viajes improvisados o eventos sociales donde haya mucha interacción y diversión. Por otro lado, Capricornio podría proponer planes más organizados y tranquilos, como una tarde de reflexión
o un proyecto que requiera dedicación y planificación. A pesar de estas diferencias, ambos signos pueden encontrar un terreno común en su deseo de alcanzar sus metas. Imagina una tarde en la que Sagitario y Capricornio se reúnan para hablar sobre sus objetivos personales y profesionales. Sagitario aportaría una visión optimista y expansiva, motivando a Capricornio a pensar en grande, mientras que Capricornio ofrecería consejos prácticos y realistas sobre cómo alcanzar esos sueños. Esta combinación puede enriquecer la amistad, permitiendo que ambos signos se complementen y aprendan el uno del otro. Sin embargo, un punto de conflicto podría surgir si Sagitario percibe el enfoque metódico y estructurado de Capricornio como demasiado rígido o limitante. Por ejemplo, si Sagitario quiere hacer un viaje espontáneo y Capricornio prefiere planificar cada detalle con anticipación, Sagitario podría frustrarse por la falta de flexibilidad. A su vez, Capricornio podría sentir que Sagitario no toma las cosas con la suficiente seriedad o no aprecia la importancia de la responsabilidad. En cuanto a la lealtad y el apoyo, la amistad entre Sagitario y Capricornio puede ser sólida si ambos logran respetar sus diferencias. Sagitario puede aprender a valorar la estabilidad y el compromiso de Capricornio, mientras que Capricornio puede reconocer el valor del entusiasmo y la visión expansiva de Sagitario. Juntos pueden construir una amistad que equilibre la aventura con la responsabilidad, disfrutando tanto de momentos de espontaneidad como de estabilidad compartida. Ahora que hemos explorado la relación de amistad entre Sagitario y Capricornio, pasemos a ver cómo se comportan en el entorno laboral. En el entorno laboral, Sagitario y Capricornio pueden formar un equipo altamente efectivo si logran combinar la visión expansiva y optimista de Sagitario con la disciplina y el enfoque práctico de Capricornio. Por ejemplo, en un proyecto de equipo, Sagitario podría encargarse de generar ideas creativas, inspirar al grupo y aportar una perspectiva global al proyecto, mientras que Capricornio podría enfocarse en la planificación, la organización y en asegurar que los objetivos se cumplan de manera eficiente. Juntos podrían alcanzar resultados excepcionales, con Sagitario aportando entusiasmo e innovación y Capricornio proporcionando la estructura y la perseverancia necesarias para llevar los proyectos a buen término. La productividad puede ser alta cuando Sagitario y Capricornio colaboran, ya que Sagitario tiende a ver oportunidades y a inspirar al equipo a alcanzar metas ambiciosas, mientras que Capricornio se asegura de que todo el trabajo se realice con precisión y dentro de los plazos establecidos. Sin embargo, un punto de conflicto puede surgir en la toma de decisiones y la dirección del equipo. Por ejemplo, Sagitario podría querer explorar nuevas ideas y caminos poco convencionales, mientras que Capricornio podría preferir seguir un enfoque más tradicional y seguro, lo que podría causar fricciones si ambos no logran ponerse de acuerdo sobre el mejor curso de acción. Sagitario podría percibir a Capricornio como demasiado conservador o rígido, mientras que Capricornio podría ver a Sagitario como demasiado impulsivo o imprudente. Para una relación laboral efectiva, ambos signos deben aprender a valorar y respetar sus enfoques distintos. Sagitario puede ayudar a Capricornio a ver el valor de la innovación y el pensamiento expansivo, mientras que Capricornio puede enseñar a Sagitario la importancia de la planificación detallada y la consistencia para lograr resultados a largo plazo. Juntos pueden formar un equipo sólido y equilibrado que aproveche lo mejor de sus cualidades complementarias y logre resultados sobresalientes en sus proyectos laborales. Habiendo entendido cómo se relacionan Sagitario y Capricornio en el entorno laboral, pasemos ahora a analizar su compatibilidad en proyectos creativos. En proyectos creativos, Sagitario y Capricornio pueden combinar sus habilidades de manera efectiva,
pero desde enfoques distintos. Sagitario aporta una gran energía, visión expansiva y una capacidad para pensar fuera de lo común. Su entusiasmo y sentido de la aventura creativa pueden inspirar al equipo y abrir nuevas posibilidades innovadoras. Capricornio, por su parte, ofrece estructura, disciplina y un enfoque realista que asegura que las ideas creativas se materialicen de manera organizada y efectiva. Esta combinación puede ser muy potente en proyectos que requieren tanto una visión ambiciosa como una ejecución rigurosa. Por ejemplo, si Sagitario y Capricornio están colaborando en el desarrollo de una campaña publicitaria, Sagitario podría proponer ideas atrevidas y frescas, buscando captar la atención del público con un enfoque novedoso y audaz. Capricornio, en cambio, se encargaría de planificar y supervisar la implementación, asegurando que cada detalle esté bien ejecutado y que el proyecto cumpla con los plazos y los objetivos establecidos. Juntos, podrían crear una campaña que no solo sea creativa e inspiradora, sino también sólida y bien fundamentada. Un punto de conflicto puede surgir si Sagitario siente que Capricornio es demasiado conservador o restrictivo, mientras que Capricornio puede percibir que Sagitario no está considerando los aspectos prácticos o las limitaciones del proyecto. Por ejemplo, Sagitario podría sugerir una idea creativa muy ambiciosa que, aunque interesante, no sea realista en términos de recursos o tiempo, mientras que Capricornio podría insistir en un enfoque más moderado y estructurado, lo que Sagitario podría ver como una limitación a su creatividad. Por otro lado, Capricornio podría frustrarse si siente que Sagitario no está siendo lo suficientemente práctico o que está dejando detalles importantes sin considerar. Para manejar estos conflictos, es fundamental que ambos signos reconozcan y valoren las contribuciones del otro. Sagitario puede aprender a apreciar la importancia de la planificación detallada y la ejecución cuidadosa de Capricornio, mientras que Capricornio puede beneficiarse al explorar y adoptar la visión expansiva y creativa de Sagitario, buscando un equilibrio entre innovación y realismo. Juntos, pueden formar un equipo creativo que combine lo mejor de sus cualidades y produzca resultados impactantes y bien realizados. Ahora que hemos explorado cómo se comportan Sagitario y Capricornio en una relación colaborativa, veamos cómo esta dinámica se traduce en el entorno de la resolución de conflictos. En la resolución de conflictos, Sagitario y Capricornio abordan los problemas con enfoques muy distintos. Sagitario tiende a enfrentar los conflictos de manera directa, optimista y buscando rápidamente una solución que permita seguir adelante. Prefiere mantener la perspectiva amplia y no quedarse atrapado en los detalles. Capricornio, por otro lado, adopta un enfoque más cauteloso y estratégico, analizando las causas subyacentes y evaluando las consecuencias a largo plazo antes de actuar. Capricornio se enfoca en la estabilidad y la eficiencia, prefiriendo soluciones bien pensadas que aseguren la continuidad y el orden. Por ejemplo, si Sagitario y Capricornio tienen un desacuerdo sobre cómo abordar un problema importante, Sagitario podría proponer soluciones rápidas y enfocadas en el resultado inmediato, buscando restaurar el flujo de trabajo lo antes posible. Capricornio, sin embargo, podría querer tomarse más tiempo para analizar el problema en profundidad, asegurando que cualquier acción tomada sea sostenible y que no genere complicaciones en el futuro. Un punto de conflicto puede surgir si Sagitario percibe a Capricornio como demasiado lento o rígido, mientras que Capricornio podría sentir que Sagitario es imprudente o que no está considerando todos los factores. Por ejemplo, Sagitario podría frustrarse si Capricornio insiste en revisar cada detalle antes de tomar una decisión, mientras que Capricornio podría sentirse incómodo con la tendencia de Sagitario a buscar soluciones rápidas sin una planificación adecuada.
Para resolver estos conflictos de manera constructiva, es crucial que ambos signos reconozcan y valoren sus diferentes enfoques. Sagitario puede aprender a apreciar la paciencia y la planificación detallada de Capricornio, mientras que Capricornio puede beneficiarse al adoptar un enfoque más flexible y abierto a nuevas ideas de Sagitario. Al combinar la visión expansiva y optimista de Sagitario con la disciplina y el pragmatismo de Capricornio, pueden encontrar soluciones que equilibren la eficiencia inmediata con la sostenibilidad a largo plazo. Después de revisar la compatibilidad en la resolución de conflictos entre Sagitario y Capricornio, cambiemos de enfoque y examinemos su interacción en el entorno de los viajes. Cuando se trata de viajes o aventuras, Sagitario y Capricornio pueden tener estilos diferentes pero complementarios. Sagitario, con su amor por la exploración y la aventura, busca experiencias emocionantes y diversas. Por ejemplo, Sagitario podría estar interesado en viajar a destinos lejanos y exóticos, disfrutar de actividades al aire libre y buscar experiencias que le permitan expandir sus horizontes y aprender sobre nuevas culturas. Su enfoque es vibrante y entusiasta, buscando siempre la aventura y la expansión personal. Por otro lado, Capricornio, con su enfoque en la planificación y la practicidad, prefiere que el viaje sea bien organizado y eficiente. Capricornio valorará la estructura y la estabilidad en el viaje, y podría estar interesado en destinos que ofrezcan una combinación de cultura y confort, así como actividades que sean prácticas y bien planificadas. Por ejemplo, Capricornio podría preferir destinos que ofrezcan oportunidades para el desarrollo personal y profesional, o que permitan una experiencia más cómoda y organizada. Juntos, pueden equilibrar el entusiasmo y el deseo de exploración de Sagitario con la planificación y la eficiencia de Capricornio. Sagitario puede inspirar a Capricornio a ser más aventurero y a explorar nuevas oportunidades, mientras que Capricornio puede ayudar a Sagitario a planificar el viaje de manera que sea tanto emocionante como práctico. Sin embargo, un punto de conflicto puede surgir si Sagitario siente que la necesidad de organización y estructura de Capricornio limita la espontaneidad y la aventura del viaje. Por ejemplo, Sagitario podría frustrarse si Capricornio se enfoca demasiado en los detalles y no en el disfrute del momento. Por otro lado, Capricornio podría sentirse incómodo si Sagitario se lanza a aventuras sin considerar la logística y la planificación. Para manejar estas diferencias, es importante que ambos signos encuentren un equilibrio entre la aventura y la organización. Sagitario debe aprender a apreciar la planificación y la estructura que Capricornio aporta al viaje, mientras que Capricornio puede beneficiarse al ser más abierto a la espontaneidad y a las nuevas experiencias que Sagitario ofrece. Al combinar el entusiasmo y la exploración de Sagitario con la organización y la practicidad de Capricornio, pueden crear experiencias de viaje enriquecedoras y equilibradas. Habiendo entendido cómo se relacionan Sagitario y Capricornio en los viajes y aventuras, pasemos ahora a analizar su compatibilidad en la relación económica. En una relación económica, Sagitario y Capricornio pueden tener enfoques complementarios. Sagitario, con su inclinación hacia la libertad y el disfrute, puede aportar una perspectiva orientada al gasto en experiencias enriquecedoras y aventureras. Por ejemplo, Sagitario podría estar interesado en gastar en viajes, educación y experiencias que amplíen sus horizontes y le permitan aprender y crecer. Su enfoque es generoso y busca maximizar la satisfacción y el enriquecimiento personal. Por otro lado, Capricornio, con su enfoque en la seguridad y la planificación, se encargará de gestionar las finanzas con un enfoque más estratégico y meticuloso. Capricornio valorará la estabilidad financiera y la acumulación de riqueza, buscando inversiones sólidas y un manejo cuidadoso del dinero
para asegurar el futuro y proteger los recursos. Capricornio puede ser muy eficiente en la administración financiera, buscando crear una base financiera sólida a largo plazo. Esta combinación puede ser beneficiosa si ambos logran equilibrar el gasto y la inversión financiera. Sagitario puede inspirar a Capricornio a disfrutar más del presente y a invertir en experiencias que enriquezcan la vida, mientras que Capricornio puede enseñar a Sagitario la importancia de una planificación financiera estratégica y la acumulación de recursos para asegurar un futuro estable. Sin embargo, un punto de conflicto puede surgir si Sagitario siente que Capricornio es demasiado restrictivo y limita su capacidad de disfrutar el presente. Por ejemplo, Sagitario podría frustrarse si Capricornio insiste en ahorrar excesivamente y no en gastar en experiencias valiosas. Por otro lado, Capricornio podría sentir que Sagitario es imprudente con el dinero y que su tendencia a gastar en aventuras puede comprometer la estabilidad financiera. Para manejar estas diferencias, es esencial que ambos signos encuentren un equilibrio que permita disfrutar de la vida sin comprometer la seguridad financiera. Sagitario debe aprender a apreciar la importancia de una planificación financiera sólida para asegurar un futuro estable, mientras que Capricornio puede beneficiarse al ser más flexible y abierto a explorar las experiencias que Sagitario valora. Al combinar la generosidad y el gusto por la aventura de Sagitario con la astucia y el enfoque estratégico de Capricornio, pueden crear una gestión financiera equilibrada y satisfactoria. La relación entre Sagitario y Capricornio puede ser profundamente enriquecedora si ambos signos logran valorar y equilibrar sus diferencias. Sagitario aporta optimismo, aventura y una visión expansiva de la vida, mientras que Capricornio ofrece estructura, planificación y una sólida orientación hacia los objetivos a largo plazo. En el ámbito de los viajes, el trabajo y las finanzas, estos dos signos pueden enfrentar desafíos debido a sus enfoques contrastantes, pero también tienen el potencial de complementarse y fortalecer uno al otro. La clave para una relación exitosa radica en la capacidad de Sagitario para apreciar la importancia de la estabilidad y la planificación de Capricornio, y en la habilidad de Capricornio para abrirse a la exploración y la diversión que Sagitario trae a la relación. Sagitario puede aprender a valorar la estructura y la previsión que Capricornio ofrece, mientras que Capricornio puede beneficiarse de la energía y la expansión de perspectivas que Sagitario aporta. Aprovechar las fortalezas de cada uno y abordar los puntos débiles con comprensión y flexibilidad puede llevar a una relación satisfactoria y equilibrada entre estos dos signos.